Marcos capítulo número 6, versículos 7 al 12. Marcos capítulo 6, versículos 7 al 12. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hoy quiero explicarles el significado del apostolado en el contexto bíblico y su aplicación práctica en el contexto de la iglesia actual. Una de las cuestiones que seguramente responderemos el día de hoy es a la controversial pregunta de si existen los apóstoles hoy. Esta cuestión la trataremos porque es relevante en las discusiones de hoy en día dentro de la iglesia evangélica. Sin embargo, lo más importante es entender la obra que implica el verdadero apostolado bíblico que Cristo estableció. Y es precisamente lo que este pasaje nos explica el día de hoy. ¿Ha usted escuchado en la televisión, en los canales cristianos, algunos predicadores que a usted se autonombran o son reconocidos como apóstoles? En la radio, y muchos conocidos, famosos predicadores ahora se llaman en su gran mayoría apóstoles. ¿Es eso bíblico? ¿Es correcto? ¿Es el término correcto para ellos? Vamos a responderlo el día de hoy. Sin embargo, no es el tema principal o lo más fundamental, sino que es a propósito de lo que la Biblia dice, entender el contexto del verdadero ministerio apostólico, o lo que le estamos llamando aquí el apostolado. Así que acompáñenme a la escritura y voy a darle un estudio muy detallado, aunque ajustado al tiempo que tenemos de esta enseñanza. Fije su atención en el versículo 7 y después me voy a saltar al versículo 12. Dice así el versículo 7: después llamó a 12. ¿A cuántos llamó? A 12. Ese número es importante. Después llamó a 12. Ahora, ¿qué hizo con los 12? Después que los llamó, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, ¿qué verbos o qué frases aparecen aquí? Los llamó. ¿Qué hace con los 12? Los llama. Y después, ¿qué hace? Los envía. Hay dos cosas que hace el Señor Jesús con los 12. Los llama y los envía. Ahora, para enviarlos, ¿cómo los envía? ¿Con las manos vacías? No, los envía con autoridad. Entonces, les da autoridad. ¿Sí? Entonces, en este pasaje se pone la luz o el escenario del libro de Marcos deja de alumbrar directamente al Señor Jesús y pone el reflector en los 12. ¿En cuáles 12? Los 12 que él había escogido, ¿verdad? En el versículo 12 se nos habla de lo que hicieron estos. Así que Jesús los llama, Jesús los envía y Jesús les da autoridad. Y en el versículo 12 se ve lo que hacen ellos una vez que Jesús los escoge
y los envía. Versículo 12. Y saliendo, entonces el reflector del escenario se ubica en ellos. Jesús está detrás de ellos, pero ahora se están viendo en el escenario ¿quiénes? Los discípulos. ¿Cuántos? 12, los 12 discípulos. Y saliendo, ¿qué hacían? Predicaban que los hombres se arrepintieran. Primera cosa que hacían, predicaban. La segunda cosa que hacían era el versículo 13, y echaban fuera muchos demonios. ¿Cuál era la segunda cosa que hacían? Echaban fuera demonios. ¿Qué mostraba que echaran fuera demonios? La autoridad que recibieron de Cristo. Y número 3, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué habla eso? Que recibieron la misma autoridad que tenía Cristo para echar fuera demonios y para sanar enfermos, y predicaban el mismo mensaje que predicaba el Señor Jesucristo. ¿Vamos bien ahí? Así que Jesús no deja de estar presente y ser el más importante, pero ahora aparecen los 12, que como le dije, primero fueron elegidos. No aparece su elección aquí, ya la vimos en otro pasaje anterior y ahorita lo vamos a leer. Ellos fueron elegidos. Ahora Jesús los llama y los envía. 3 pasos: elección, llamamiento y envío. Elección, llamamiento y envío. Así que esta es la primera vez que los discípulos aparecen en primer plano haciendo ¿qué? La obra que Jesús vino a hacer. Le estoy diciendo con mucha intención esto. ¿Qué es lo que están haciendo los discípulos? Lo mismo que Jesús vino a hacer. ¿Qué son los discípulos entonces? Representantes de Cristo. ¿Qué están haciendo aquí? Representando y haciendo la obra de Cristo, ¿verdad? Ellos predican la misma palabra de Cristo, ellos van a echar fuera demonios con la autoridad de Cristo y ellos van a sanar a los enfermos con la autoridad de Cristo. Vamos a ver su elección. Marcos capítulo 3, solamente dele la vuelta a la Biblia unas páginas, al capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice la escritura, y estableció a 12. Aparecen aquí los 12. Para que estuviesen con él, ¿y para qué? Para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así que ellos los 12 fueron llamados ¿para qué? Para estar con él, ser parte de su grupo y ser identificados con él. Al decir que estuvieron con él fue para ser identificados ¿con quién? Con Cristo y recibir de Cristo, porque si no estamos con él no recibimos de él. Estaban con él, ¿y cuál es el propósito de ordenar o de llamar a 12 o de establecer a 12? ¿Cuál es el propósito? Para enviarlos. ¿No dice ahí la escritura? Vea el versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos. Quiero subrayar esa palabra, enviarlos. ¿Para qué? Para enviarlos. La palabra enviar es importante. Y después, ¿para qué? Predicaran, ¿verdad? Sanaran y echaran fuera demonios. ¿Verdad que son las mismas palabras que aparecen ahora en Marcos 6? Regresémonos a Marcos 6. ¿Qué es lo que hicieron ellos en el versículo 12 y 13? Predicaron, echaron fuera demonios y sanaron a los enfermos.
Cuando Jesús los escogió, los eligió, ¿para qué los eligió? Para que desarrollaran esa labor. Ahora, le dije que subrayáramos la palabra, los envió, para enviarlos. Ahora, mire lo que dice el versículo 7 de Marcos 6. Después llamó a 12, los llamó y comenzó a ¿qué? Enviarlos. Aparece también la palabra enviar. La palabra enviar en el original griego, en el griego, es la palabra apostelo. Apostelo. ¿A qué se parece esa palabra? A la palabra apóstol. Entonces, ¿cómo se dice en griego enviar? Apostelos. Entonces, ¿cómo se dice en griego el que es enviado? Un enviado. ¿Cómo se dice? Apóstol. ¿Qué es un apóstol? Conforme a la palabra. Por definición, un apóstol es un enviado. Entonces, por definición, ¿qué es un apóstol en el griego? Me voy a ir al griego. Y es importante que nos vayamos al griego y que identifiquemos que la palabra apóstol tiene un sentido bíblico y que tenemos que ubicarla en el tiempo bíblico y saber su significado para saber cuál es el significado que debemos tener en este tiempo. Y le estoy explicando que es en el griego para que usted sepa que en el español puede ser confuso, porque esa es una de las cuestiones que mucha gente no entiende. En el español no es lo mismo un apóstol. Benito Juárez, lo conocemos, usted sabe, el presidente del siglo XIX en México, como el apóstol de la democracia. ¿Tiene que ver Benito Juárez algo con la Biblia? Nada. ¿Tiene que ver la democracia con la Biblia? No tiene en un sentido directo significado. Y sin embargo se utiliza el término apóstol. En el español el término apóstol no se le puede aplicar a lo mismo que hoy mucha gente entiende de esos predicadores a los cuales se les llama apóstoles. Así que el término en español es confuso, por lo cual la iglesia está confundida, la gente está confundida y no tiene mucho que ver, tiene cierta relación con el término apóstol de la Biblia, pero quiero que hoy lo entienda claramente. Así que, ¿qué significa un apóstol en la Biblia? En el pasaje de los evangelios, un enviado. Un enviado con una misión. Son enviados con la misión. Otra palabra importante, son enviados con una misión. ¿Verdad que nosotros ahorita usamos mucho esa palabra en las iglesias, en la iglesia, la misión? ¿Con qué lo relacionamos? Cuando oramos por las misiones, ¿a qué nos referimos con las misiones? Con el que hay trabajo que realizar en otros lugares. ¿Y quién va a realizar ese trabajo? Un misionero. ¿Y quién es un misionero? Un enviado, alguien que se le va a enviar para que cumpla una misión. Ahora, ¿las misiones tienen que estar al otro lado del mundo? No. Cuando usted es enviado para irle y a dar una clase de discipulado a una persona en su casa, ¿qué está usted haciendo? Usted está siendo enviado para hacer una misión. Usted está ejerciendo un ministerio, está siendo enviado, y si habláramos griego, ¿qué diríamos? Usted está siendo apóstolos. Así que en esa misión, usted está siendo un apóstol. ¿Y qué es lo que está ejerciendo? Un apostolado. Entonces, ¿se da cuenta de que el término nos explica de qué se trata el apostolado? Y que no tiene que ver con una persona de autoridad, sino de una misión. El apostolado, un sinónimo de apostolado es misión. Si usted busca un sinónimo práctico y bíblico de lo que es un apostolado, es una misión.
En el español lo conocemos más como una misión y lo identificamos y va a tener mayor sentido de lo que es una misión. En sí, una iglesia es una misión. Plantar una iglesia es una misión. Discipular a una persona es una misión. Predicarles el evangelio es una misión. O sea, todo tiene que ver con la labor que Cristo nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es un apóstol. Es alguien que es enviado con una misión y con la autoridad y responsabilidad del que lo envía. Así que si usted busca una definición de lo que es un apóstol, es un enviado con la misión y la autoridad y responsabilidad del que lo envía. Así que los apóstoles, los 12 discípulos, fueron enviados por Cristo con la misión de Cristo, la autoridad de Cristo y la responsabilidad de Cristo, porque es el que los envía. El importante en el apostolado no es la persona en sí, sino el que lo envía. Así que usted cuando va y discipula a una persona, usted lleva la autoridad ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es el que ejerce el ministerio y la misión, el Espíritu Santo. La obra de Dios y la obra de la iglesia en todos los tiempos la ha llevado a cabo Dios, el Espíritu Santo, a través de hombres que Él ha enviado para cumplir su ministerio. Así que, ¿qué significa un apóstol? Es un enviado con una misión, con la autoridad y responsabilidad del que lo envía. Es un enviado con la autoridad y con propósitos de esa persona que lo envía. Ahora bien, entonces el versículo 7 dice, después llamó a los 12 y los comenzó a enviarlos. Y para eso los llamó para ser enviados. Entonces, cuando los envía, no los envía para decir, somos apóstoles como si fuera un título. El ser apóstol no es un título, que es una misión, un trabajo que hacer. Es un oficio que ellos van a hacer. Y el versículo 12 nos muestra, y el 13, cómo están operando el servicio, cómo están desarrollando la misión. Predicaban, liberaban demonios, sanaban, es decir, hacían lo mismo que Jesús. Jesús dice, recorría todas las aldeas. Cuando llegó a Nazaret, recuerde, no lo aceptaron como el Mesías, pero iba recorriendo las aldeas de alrededor y él iba y sus discípulos lo seguían. Posiblemente lo seguían, se iban a sus casas, lo seguían y en ese momento, en este pasaje dice, él los llama y les dice, ok, ahora vamos a multiplicarnos para que la obra abarque más y entonces los envía. Él camina, pero ahora a través de sus discípulos se esparce, porque el evangelio y el reino se esparce. Y la forma en la que Dios escogió que se esparza es a través de sus enviados, que deben estar en todo el mundo. Aquí aparecen ¿cuántos? 12 enviados, los 12 apóstoles. Así que estos 12, ¿qué cualidades tenían? Le pregunto, ¿qué cualidades tenían estos 12? ¿Qué cualidades tenían? ¿Alguna buena cualidad como para sanar enfermos, para predicar el evangelio y liberar endemoniados? No tenían absolutamente ninguna. Estos 12 eran conflictivos. Estos 12 se peleaban unos con otros. Estos 12 no entendían a veces el ministerio de Jesús. Estos 12 eran incrédulos muchas veces. Y en ese momento Jesús los llama, recuerde, los escogió, los llamó y ahora los envía. ¿Y cómo regresaron? La Biblia dice que regresaron contentos, porque tuvieron éxito. ¿Y en qué radicó el éxito que tuvieron los apóstoles, los discípulos aquí? ¿En sus características, en sus habilidades, en sus cualidades? No, en la autoridad que recibieron del que iban a representar. Ellos fueron simplemente a representar al que tiene el poder, a Cristo. Ellos recibieron autoridad. Autoridad es sinónimo aquí de poder. Ellos recibieron poder. Para ir a hacer la obra que recibieron,
poder y autoridad o poder. Pero no era el poder y la autoridad que iban a recibir plena todavía. Después Jesús les decía, y recibiréis, utilizan la misma palabra, poder, pero cuando venga el Espíritu Santo. Porque ellos fueron en este momento con la autoridad que tenía Cristo. Todavía, hermano, la labor que ellos hacen es maravillosa, pero realmente ellos vienen a ser la cara de Cristo, ellos vienen a transmitir y les da una probadita de lo que ha de venir. Porque habían de ir ellos a los pueblos de Israel para extender la misión mesiánica que Cristo traía de predicar el reino en medio de ellos, sanar enfermos, liberar demonios, para poder decir que el reino de los cielos se había acercado. Todavía no era el ministerio hacia el mundo y todavía no era el ministerio de la iglesia a las naciones. Habían de recibirlo. Pero aquí, ¿quiénes fueron escogidos para ir a Israel? 12. ¿Vamos bien hasta ahí? Así que estos 12 con esa autoridad y con esa misión ejercen el apostolado representando a Cristo en su revelación mesiánica hacia su pueblo. No hacen lo que quieren, sino lo que fueron enviados a hacer. Un apóstol no hace lo que quiere, sino lo que lo envía, lo que le indica que haga el que lo envía. El apostolado es entonces obrar y transmitir el mensaje de aquel que llama y que envía para representarlo. Es un representante ¿de quién? De Cristo. Permítame hablarle acerca del desarrollo del ministerio o del ministerio apostólico o del apostolado. Para que no se confunda con lo que hoy oímos, vamos a llamarle el apostolado. Lucas 10, versículo 1, nos registra que después de que Jesús envió a 12, en una segunda ocasión, Dios envía a otro grupo. Así que aquí estamos hablando del primer grupo. ¿Cuántos habían en este primer grupo? 12 discípulos, 12 apóstoles, 12 enviados. Pero en el capítulo 10 de Lucas, versículo 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces, esta misión ahora fue semejante, pero al mismo tiempo diferente, porque aquí aclara Lucas que ellos fueron a preparar el lugar a donde iba Jesús a ir. Ellos iban a preparar el lugar del Mesías que había de venir y predicar. Jesús tenía que llegar, pero todavía eran unos enviados, porque utilizan la misma palabra. Designó el Señor también a otros 70. Entonces, designó la misma palabra que usó con 12. Ahora voy a escoger para esta misión especial a 70. ¿Escogió a cuántos? 70. Entonces, la obra de Dios, fíjese cómo se va incrementando. Se incrementa, son 70. Y lo mismo que hizo la primera vez, los envía de dos en dos. Pero ¿qué palabra usa? Los envía. ¿Qué palabra cree que se usa ahí? La misma, apóstolos. Jesús, apóstolos a 70. Envió a 70. En ese contexto y en esta misión, esos 70, ¿qué son? Apóstoles. En esa misión, los que van, la gente los recibe como los enviados ¿de quién? De Cristo. Entonces, si llegan dos a una ciudad y ustedes ¿quiénes son? Somos enviados de Cristo, somos enviados de Jesús, somos apóstoles de Jesús. ¿Y qué va a entender la gente? Ustedes van a organizar todo un evento masivo y van a predicar, y no. Somos representantes de Cristo y nos envió a esta misión. Y liberaron gente, sanaron enfermos y predicaron la palabra. Y les dieron un antecedente para esperar al que había de venir para que lo vieran. Y ellos hicieron una labor apostólica. Entonces, aquí se registra esta nueva misión. ¿Qué quiere decir? Que la misión apostólica no es exclusiva o no fue exclusiva del primer grupo, de los 12.
esta misión fue semejante, pero el grupo ahora fue más grande. ¿Cuántos fueron? 70. Pero vamos a negar que el Señor Jesús, primero en Marcos 3, escogió a 12 para estar con Él y darles autoridad. Jesús escogió a 12, mandó a 70 aquí, pero la primera vez ¿a quién mandó? A 12. Es decir, que con este grupo de 70 quedan opacados los 12 y se acabó la misión de los 12. No. Lo que nos muestra los 70 es que la obra va a requerir a más de 12, pero estos 12 van a ser fundamento. Pablo habla de Pedro, por ejemplo, como una columna. Él fue a consultar a Jerusalén, a donde están los apóstoles, columnas, los principales apóstoles sobre los cuales había de establecerse la doctrina cristiana. Así que sigamos adelante. Después de la resurrección, este modelo había de replicarse. La comisión, ¿a quién se le da la comisión de llevar el evangelio a las naciones? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los 12. Nosotros nos la aplicamos, pero realmente ¿a quién se la dio el Señor Jesús? ¿A quién le dijo el Señor Jesús que hiciera discípulos a las naciones? A los 12, vamos a verlo. Mateo 28, es el pasaje de la gran comisión. La gran comisión se encuentra en capítulo 28 de Mateo, versículo 16. Y dice, pero los 11 discípulos, ¿cuántos aparecen ahora aquí? 11. ¿Por qué 11? Porque Judas había entregado a Jesús, ya no estaba. Entonces, pero el grupo es el mismo. Entonces, hay un grupo, el grupo principal. Este grupo es los que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, ¿quiénes reciben esta instrucción? Los discípulos, los 11. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora tiene Jesús toda potestad. Digo, Él nunca ha dejado de tener potestad, pero ahora por medio de la cruz tiene una dimensión especial después de la resurrección para seguir realizando el ministerio de Jesús con una proyección hacia el mundo, hacia las naciones. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿A quién se le dio la gran comisión? A los 12. ¿A cuál grupo? A los 12. Ahora no voy a decir, bueno, la gran comisión no es para mí. Ahorita vamos a entender cómo se desarrolla el ministerio, el apostolado. ¿Qué están recibiendo aquí o qué tienen aquí ellos? Este grupo que tiene el apostolado. La misión. ¿Quién tiene la misión en sus manos? Los 12, 11, mejor dicho. Aquí 11. O sea, el grupo de los, vamos a llamarlo de los 12, porque después se completa el equipo nuevamente y son conocidos en el Nuevo Testamento por toda la iglesia como los 12. Por eso es que no podemos, hermanos, regresar a decir que hay apóstoles hoy con el carácter de los 12, porque los 12 solamente son 12. ¿Sí? Nuestras matemáticas no pueden cambiar, solo son 12. Así que una vez que Cristo asciende al cielo, la labor en la tierra es de predicar. La labor de predicar que Jesús tenía, ahora se lo deja a sus apóstoles. Con este grupo exclusivo se relaciona ahora el apostolado. El grupo vuelve a ser de 12 entonces en el libro de los Hechos. Y mire, el primer lugar en donde aparece como tal la palabra apostolado es Hechos capítulo 1, versículo 25. Hechos capítulo 1, versículo 25 y 26. Pedro se levanta en medio de los 12, de los 11, de los que están reunidos y les dice, Pedro,
Versículo 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Qué palabra aparece aquí? Apostolado, es decir, esta labor. Es decir, esta labor va a seguir. Ya el Señor nos dijo que seremos testigos, que hagamos discípulos a las naciones. ¿Qué tenía en mente Pedro? Vamos a ser discípulos a las naciones. ¿Quiénes? Los 12. Entonces, ¿qué tiene que ver el apostolado? El apostolado tiene que ver con la gran comisión, con la obra que Jesús les delegó a los apóstoles. Entonces, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Nuevamente, los discípulos son 12. Al grupo de 12 se integra uno más, Matías, ¿verdad? Bueno, al grupo de 11 se integra uno más y ahora se convierte en 12. ¿Cómo se llama el 12avo apóstol? Matías. ¿Usted sabe algo de Matías? Nadie sabe nada de él. No se sabe nada más. Nada se sabe más que completó el número. Hay algunas tradiciones que hablan que posiblemente murió en Etiopía, algunos en otro lado, seguramente donde fue a predicar, pero no se sabe mucho de Matías, de la labor que desarrolló durante los primeros siglos. Pero ¿qué quiere decir? Que Matías fue uno que vio que estuvo a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Pero que entonces recibe con los apóstoles, va a compartir ¿cuál? El apostolado. Ahora bien, ¿hay más apóstoles además de estos en la Biblia? Sí los hay, pero no son los 12. Entonces, quiero que entendamos esto. Al grupo de los 12 se integra uno muy especial. ¿Quién cree que es? El apóstol Pablo. Pero el mismo apóstol Pablo, ¿sí?, se le da un llamado consistente al grupo de los 12. Por eso Pablo se puede ver de una manera muy alta, muy grande, al nivel de los apóstoles, de los 12. Pero él no es uno de los 12 y nunca lo será, y él mismo reconoce, pero él se reconoce y la iglesia lo ha reconocido y entendemos que él es un verdadero apóstol con la estatura de los otros 12, sin ser de los 12, y tienen una labor, inclusive una estatura y un propósito para esos 12. Pero Pablo cumplió una misión porque Dios no nada más estaba viendo a Israel, también estaba viendo al mundo. Aunque los apóstoles fueron realmente a predicar, muchos terminaron predicando en diferentes naciones. Pero Pablo se conoce como el apóstol de los gentiles. ¿Cuál es la definición de apóstol? Uno que es enviado. Entonces Pablo es el enviado a los gentiles. Y él sí tiene un término que en el español se aplica a él. Es el apóstol a los gentiles, es decir, es aquel que representa la misión que Cristo fue a delegarle para alcanzar a los gentiles con una autoridad verdaderamente apostólica. La autoridad apostólica la tienen quienes, los apóstoles originales. Si usted oye eso de autoridad apostólica, se la achacan los apóstoles de hoy como si fuera única de ellos, y todos los demás, la iglesia no tiene la autoridad apostólica y los pastores son pastores, nosotros somos apóstoles, o somos profetas y todos los demás son como, ponen los ministerios como diferentes niveles, ¿verdad? Pero ellos no tienen una autoridad apostólica como la tiene Pablo, no se pueden comparar. ¿Sí? Pablo es Pablo. Ahora, ¿había otros apóstoles además de Pablo? Sí. Vamos a ver algunos versículos, me voy rápido. Hechos 9:15. ¿Por qué decimos que Pablo es un apóstol? Se le da un llamado consistente con el de los 12. El Señor Jesús lo llama directamente, el Señor Jesús lo llama. ¿Quién lo llama? El Señor Jesús. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Jesús se le aparece y le da una visión y le habla a Ananías, un creyente, que va a ir a orar por Pablo, por Saulo. Y entonces le dice Jesús quién es a ese que va, por el cual va a ir a orar.
que era un perseguidor de la iglesia. Y Jesús dice, es un perseguidor de la iglesia, pero yo lo he llamado. Y le dice, es instrumento escogido. ¿Verdad que los discípulos, los 12 discípulos fueron primero escogidos? Entonces aquí aparece que este también es escogido y tiene ahora una misión. Así que en este pasaje, ¿cuándo se llama? ¿Dónde aparece su llamamiento? Ya había pasado. Cuando se le aparece Jesús en el camino, ahí lo llama. Saulo, Saulo. Y cayó a los pies de Jesús. Es llamado, es escogido, ahora es llamado y ahora ¿qué es? Ungido para ser enviado. Pero todavía no es enviado, aunque empieza a predicar. Pero porque ya tiene un llamamiento. Su llamamiento es apostólico. Él había de realizar una misión. A nadie se le ha revelado esto o se ha hablado de alguien de esto más que a Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 13, dale la vuelta a su Biblia, versículo 1 al 15. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los menciona. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahí estaba Saulo de Tarso, Pablo. 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habla aquí? El Espíritu Santo es Dios. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ya tienen llamamiento. Ahora apártenlos, es decir, vamos a tomarlos aparte. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, que enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ahora, la palabra, en el versículo 4 dice entonces, enviados por el Espíritu Santo, aparece la palabra enviados, pero aquí cobra una dimensión diferente. Aquí no son llamados que fueron apóstolos, sino porque el sentido utiliza otra palabra griega que significa que fueron guiados por el Espíritu Santo, porque Pablo ya tenía un llamamiento. ¿A quiénes? Su apostolado es a los gentiles. Ahora el Espíritu Santo toma ese llamamiento que Cristo ya le hizo a Pablo y lo dirige en el llamado que ya tiene. Entonces, la Trinidad trabaja a través de la iglesia y opera el ministerio del apostolado dentro de ¿qué? De la iglesia. Y todos contribuyen. Aquí aparecen maestros, profetas, enviando a estos hombres que el Espíritu Santo escogió. Y si se da cuenta, no podemos entender aquí que ellos que eran apóstoles estaban sobre esos profetas y maestros como algunos pretenden enseñar, que el ministerio apostólico es más que el profeta, que el maestro y que los pastores. No. ¿Qué pasó? Ellos estaban entre ellos, entre los pastores. De hecho, ellos son profetas también. Ejercen el ministerio profético, pero ahí el Espíritu Santo se mueve en la comunión de la iglesia y de la reunión de estos hombres de Dios, de varones de Dios, hombres de testimonio, y entonces el Espíritu Santo dice, apártame estos dos, porque yo tengo un propósito para ellos, tienen que ser enviados. Y entonces la iglesia en conjunto, estos hombres de Dios, ponen las manos sobre ellos, porque el Espíritu Santo guió, ya tienen la bendición, no de ellos, sino del Espíritu Santo, pero ahora son enviados por la iglesia. Hermanos, estamos con ustedes en lo que podamos ayudarlos. Y fueron enviados. ¿Por quiénes fueron enviados? Por el Espíritu Santo, por Dios, por Cristo, por la iglesia. Todo trabajando en una comunión para que vayan a hacer la obra para la cual ellos han sido llamados. Ahora denle la vuelta a la Biblia y vaya a Hechos capítulo 14, versículo 14. Y quiero que note algo interesante. ¿Verdad que sabemos que Pablo era un apóstol? La pregunta es, ¿Bernabé era un apóstol? Fue enviado. Al ser enviado, entonces se convierte en ¿qué? Un apóstol. Y de hecho este versículo 14 lo confirma.
Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, porque los querían adorar como dioses. Los consideraban dioses en este lugar. Pero ¿cómo los identifica la Biblia a los dos? Como apóstoles. No le dio más lugar a Pablo ni a Bernabé, pero los dos fueron enviados. Están ejerciendo el apostolado, ambos. Están llevando la palabra a los gentiles, ambos. Dios los mandó. Recuerde, ¿cómo envió Jesús a sus discípulos? De dos en dos. Aquí, ¿cómo va Pablo? En el mismo modelo, de dos en dos. Y Pablo tenía una estatura. Bernabé más adelante ya no aparece en la Biblia, pero fue un hombre de Dios. Se separan. Pero ¿sabe? Cuando se separan, cada uno toma parejas para seguir haciendo la obra de Dios. Y aunque ahora vemos solamente a Pablo en un ministerio apostólico con la estatura de Pablo. Realmente nosotros heredamos palabra que fue escrita ¿por quién? Por Pablo, por lo cual se considera un apóstol de alto, vamos a decirle de alta autoridad, por decirlo de alguna manera. Así que fuera de este reconocimiento a Bernabé como apóstol no existe evidencia de que tuviera un reconocimiento como el de los 12, ni como el de Pablo. Ahora, Pablo tampoco se consideró de los 12, pero sí un apóstol designado directamente por Cristo. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Hay otros versículos, solamente quiero mencionar algunos de ellos, pero Pablo se identifica como un apóstol. Dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, Pablo, soy apóstol ordenado no por los hombres, porque había apóstoles de hombres, es decir, los enviados de los hombres. La iglesia puede enviar a alguien con la inspiración del Espíritu Santo, indirectamente es un envío por Dios, pero de una manera física es enviado por la iglesia. Ahora, el término apóstol era un término común y corriente entre los griegos, entre la cultura, así que los que hablaban griego, cualquier hombre podía enviar a otro a una misión y ese era un apóstol. Pero Pablo está diciendo, mi apostolado es un apostolado divino. Soy un verdadero apóstol porque fui enviado y ordenado como apóstol por Jesucristo. Pablo está asumiendo cuando escribe sus cartas una autoridad divina. Por eso es que vemos que las cartas paulinas, las cartas de Pablo, son cartas inspiradas por el Espíritu Santo y por eso las consideramos palabra de Dios. Que no vamos a considerar a nadie más con eso. Hay ministerios, hay actualmente creencias de que estos hombres llamados apóstoles pueden establecer doctrina, pueden hacer, deshacer. Eso no es verdad. No hay ninguna justificación ni bíblica ni práctica de esa realidad. 1 Corintios 9, del 1 al 2. Pablo defiende su apostolado. Algunos seguramente decían, oye, tú no eres del grupo de los 12, tú no eres un apóstol. Y Pablo se defiende. Sí, aquí en la Biblia nos está enseñando cómo es que no era cualquier cosa ser un apóstol y ser identificado como apóstol. Pablo sí se identificaba como un apóstol, pero sí era un apóstol. Y mire cómo se defiende. Dice, no soy yo apóstol, no soy apóstol, no soy libre. ¿No he visto al Señor Jesús, al Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Si apostolado, el sinónimo de apostolado es misión, el sello de mi misión, ¿quiénes son? Ustedes, porque ustedes son mi misión. Y si ustedes ahora son iglesias, porque he trabajado y he hecho lo que el Señor me ha mandado, por eso soy apóstol. No soy del grupo de los 12, pero soy apóstol para ustedes. Dios lo ordenó a Pablo como apóstol a los gentiles. Pablo para nosotros es
Nuestro apóstol, un apóstol para nosotros. Ahora, para nosotros también Pedro, Juan, todos son apóstoles para la iglesia. Pero de una manera muy particular, Pablo, Dios fue escogido, Pablo, para llevar el evangelio a los gentiles, levantar iglesias en aquel tiempo y escribir estas cartas que nos dejan evidencia de que hay gracia para nosotros. Pablo y Bernabé tuvieron un efecto tremendo dentro de la iglesia, inclusive para impactar al grupo de los 12, porque aún el grupo de los 12 eran seres humanos, guiados por el Espíritu Santo, pero que a Dios le plació integrar a estos hombres, como Pablo principalmente y Bernabé, para poder aclarar que el evangelio no nada más era para los israelitas, sino también para los gentiles. Amén. ¿Vamos bien? Entendamos que había un grupo de cristianos llamados apóstoles, además de los 12. Entonces Pablo era uno de ellos. Sin embargo, aparecen otros más. Su labor era definitivamente anunciar el evangelio, porque tenían el reconocimiento de ser verdaderos enviados con el evangelio puro y ser testigos de Jesús, porque los apóstoles vieron al Señor Jesús y fueron comisionados por Él. Hay una característica que se ve en el Nuevo Testamento. Si alguien es llamado apóstol, es porque vio al Señor Jesús. Un apóstol vio al Señor Jesús. ¿Los 12 vieron a Jesús? Por supuesto. ¿Matías vio a Jesús? Lo vio. La pregunta es, ¿Pablo vio a Jesús? Lo vio en su camino a Damasco. Los demás no vieron a Jesús. Hay quienes no vieron a Jesús, pero si alguien es reconocido como un apóstol, sin lugar a dudas, es alguien que viene enviado por la misma iglesia, confirmado por la iglesia, trae palabra de Dios y vio al Señor Jesús, que nos puede decir de primera mano, yo lo vi. Soy testigo de qué? De su resurrección. Y estos eran considerados apóstoles. ¿Cómo podemos saber eso? Pues porque existían falsos apóstoles. Existían falsos apóstoles. Y si existían falsos apóstoles es porque no toda la gente conocía quiénes eran apóstoles. Y están hablando de hombres con autoridad y que reclamaban haber visto a Jesús y tener palabra de Dios, que iban a las diferentes iglesias y diferentes regiones, pero que eran falsos apóstoles. Y que la gente no podía reconocer, que tenía que discernir que eran buenos, si eran buenos o eran malos. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con los apóstoles? Bien, vaya conmigo a un versículo más, 1 Corintios 15, y quiero que notemos que aquí hay un grupo de apóstoles muy particular, más allá de los 12. 1 Corintios 15, 5 al 9. Me voy a ir rápido, se lo voy a leer. Y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. ¿Y después a quién? Es decir, el Cristo resucitado se le apareció a Pedro y después se le apareció a ¿quiénes? A los 12. Entonces, ahí están los 12, ¿verdad que se identifican? Los apóstoles, los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, ¿estos vieron a Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Pero son apóstoles? No. No por haber visto a Jesús son apóstoles. Son 500 hermanos, la iglesia. La iglesia tiene derecho a ver al Señor Jesús sin decir, tengo el llamamiento apostólico. Pero, dice después aquí, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. ¿Jacobo era de los 12? No. Pero era considerado uno de los principales apóstoles en Jerusalén. Se piensa que era el hermano de Jesús. ¿Se acuerda de los hermanos de Jesús? Uno de ellos era Jacobo. ¿Vio a Jesús? Claro, conoció a Jesús mucho mejor que otros y fue testigo y es considerado un apóstol. Pero dice, después apareció Jacobo, punto y coma, después a todos los apóstoles. Nota algo extraño, ya mencionó a los 12 y aquí menciona a todos los apóstoles. O sea que había un grupo más de gente que era considerada apóstoles. Y dice,
y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Pablo dice, yo soy el último de todos. Yo soy el último. Era un hombre humilde, porque él no se consideraba digno, hermano, después de todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Así que todos aquellos que se digan apóstoles ahorita, deberían leerse este versículo, ¿no? Debería dar miedo, hermano, decir soy apóstol. El mismo Pablo dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero ¿qué nos dice este versículo? Había un grupo de apóstoles, había un grupo de personas que eran reconocidas, que tenían una autoridad. Entonces, ese grupo no se tiene claro cómo operaba, pero daba testimonio de que seguramente vieron al Señor Jesús, pero que no es un grupo a la talla de Pablo, pero que eran reconocidos por la iglesia para llevarles ¿cuál? Palabra de Dios. Entonces, ellos complementaban, eran partes, si se da cuenta, todo este grupo de personas, toda la iglesia aquí en conjunto, ejercían el ministerio, el apostolado, pero de una manera particular, ¿quiénes ejercían el apostolado principal? Los 12. El ministerio, Hechos capítulo 1, versículo 35, nos dice que eran los 12, el número a completo, y así fueron conocidos como el grupo de los 12 en el Nuevo Testamento. Y Pablo, digamos que los apóstoles son los 12, Pablo y ese grupo que aparece ahí, pero todo mundo ejercía una labor apostólica cuando era enviado para hacer ¿qué? La obra de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? Vamos a responder la pregunta. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Qué pasó con ellos? Ya se murieron. ¿Qué pasó con los apóstoles? Así que si alguien le pregunta, ¿usted qué cree? ¿Que hay apóstoles hoy o que no hay? ¿Cuál sería la respuesta? Ya se murieron. Pues no hay. ¿Y por qué usted dice que no hay? Porque ya se murieron. Pero la Biblia dice que los 12 no eran los únicos apóstoles. Completamente de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Vive alguno? Ninguno. Ya se murieron. Entonces, si alguien alega que los 12 ya se murieron. Si alguien alega, pero Pablo ya se murió. Bernabé era apóstol, ya se murió. Y todos aquellos que mencionan aquí que se le apareció Jesús, ¿qué pasó con ellos? Ya se murieron. Entonces, todos los que la Biblia aquí considera apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Pero el libro de Efesios capítulo 4 dice que él constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Y esos apóstoles ya se murieron. Ya se murieron. Los que vieron al Señor y fueron enviados ya no están con nosotros, ya están con el Señor. Ahora, entonces la pregunta ¿es correcto reconocer a algún ministro como apóstol en la iglesia actual? Dígalo sin miedo. No. ¿Se puede reconocer a alguien en este tiempo como un apóstol actual? No. Entonces, segunda respuesta, ¿el apostolado ya se acabó? No. Aquí está lo interesante. Los apóstoles, hay apóstoles hoy en día, hay título, ¿se le puede dar un título a alguien de apóstol? En el español. Lo que sí le voy a decir, hermano, respetemos a los hermanos que ven, son creyentes, son cristianos, aceptaron a Cristo y hay buenos creyentes, hay buenos predicadores. Yo no acepto que se les llame apóstol y estamos aprendiendo que no tiene sentido, no son un apóstol. ¿Sí? Si se quieren seguir llamando así,
allá ellos, ¿verdad? Pero ya no hay apóstoles. No reconocemos, la iglesia de Cristo no debe, de hecho no hay un proceso de ordenar. En ese movimiento de apóstoles y profetas ordenan apóstoles y ahorita todo el mundo es apóstol. Hay apóstoles de esto, apóstoles de lo otro, hasta hay de clasificaciones. Hay apóstol de ciudad, apóstol de naciones, apóstol de esto, apóstol profeta, apóstol de todo lo que sea. Entonces abusan del término. Entonces, el oficio apostólico o el término o el título apóstol, como enseña la Biblia, ya no existe. Okay. Pero el apostolado no ha sido abrogado. El apostolado sigue. ¿Cómo? A través de la predicación de la Escritura. Entonces, ¿cómo puede el apostolado continuar si ya no hay apóstoles? ¿Cómo puede continuar el apostolado si ya no hay apóstoles? El secreto es esto. El punto del apostolado no son hombres que hoy existan, sino el legado de los apóstoles que quedó registrado en el Nuevo Testamento. Por eso la predicación de la Biblia. Y no lo que se le ocurra, porque son muy ocurrentes, hermano. Son extraordinarios predicadores, gente que tiene mucho verbo, gente que lo asusta, gente que le digo que nos pone a las iglesias a temblar. Es gente que tiene dones o tiene talentos extraordinarios. Ahorita le voy a dar una definición del movimiento apostólico actual para que entienda cómo funciona eso, pero no es bíblico. Entonces, el apostolado, ¿en quién recae? En la iglesia y en el ministerio de la iglesia. Entonces, ¿qué es apostolado? Un sinónimo que le dije es misión. Entonces, la misión de la iglesia continúa. Por eso, los apóstoles murieron, pero la misión continúa. El apostolado tiene como objetivo perpetuar la transmisión del evangelio hasta el fin del mundo. La gran comisión que Jesús le dio a los 12, ¿cuál fue? Vayan y hagan discípulos. La única cosa que perpetúa la transmisión del evangelio no es ellos, porque no son inmortales, sino que hagan otros discípulos, porque ellos a su vez van a ser otros discípulos y las generaciones van a aprender lo mismo que ellos les enseñaron. Jesús les dijo, enséñenle lo que yo les he enseñado a ustedes. Lo que ustedes recibieron de mí, eso lo van a transmitir a otros. Y esos otros a los otros. Pero eso hubiera sido un chisme, como un chisme, imagínense. Y por eso es que, ¿de quién íbamos a depender? De los apóstoles. ¿Y cuál fue la mejor manera de depender de ellos? La palabra escrita. Por eso la palabra escrita tenemos que regresarnos a ella. Y hermano, la iglesia no ha parado desde que Cristo la fundó, por el trabajo que hicieron los discípulos. Ellos hicieron discípulos, predicaron. Hacer discípulos significa predicarles el evangelio a todas las naciones. Hacer discípulos es lo que perpetúa la misión de Cristo hasta que Él venga. Los apóstoles, los 12 y Pablo, los profetas de los que habla la Biblia, ya se murieron, pero hicieron discípulos y siguen haciendo discípulos por medio de su testimonio en el Nuevo Testamento. Pablo sigue hablando, hermano. Pedro sigue hablando. Lucas no fue de los 12, pero tuvo una misión, escribir un libro y nos sigue hablando de él. Los apóstoles. ¿Y Lucas de quién dependió? No de lo que él se le ocurrió, lo que consultó con quiénes, con los apóstoles. ¿Quiénes son la última autoridad en lo que tenía que creer la iglesia? Los apóstoles. La última autoridad de lo que la iglesia cree fueron los 12 apóstoles. Hasta Pablo fue a consultar lo que recibió de Dios. ¿Con quién? Con los 12 apóstoles. Entonces, jerárquicamente está Cristo y Cristo ha revelado su sana doctrina a través de ¿quiénes? De los 12 apóstoles. Y entonces de ahí nosotros tomamos. Me estoy explicando. Y eso es lo que
se llama sucesión apostólica. Es un término teológico y no quiero confundirlo, porque usted lo ha escuchado en el contexto católico, pero en el contexto católico ellos creen que los apóstoles heredan su puesto a través del papado para la iglesia, pero no tiene ningún sentido. La Biblia no aparece en ningún lado eso. Lo que verdaderamente la sucesión apostólica es que la misión de los apóstoles de predicar el evangelio fue delegado ¿a quién? A las siguientes generaciones. ¿Cómo? ¿Dónde aparece lo que sería la explicación de esto que le estoy diciendo, de cómo la predicación apostólica ha de transmitirse a la iglesia? Segunda de Timoteo 2, 2 y 3. Véalo ahí en la pantalla para que no lo busquen. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo hablándole a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Quién es Pablo? Un apóstol. Tiene la palabra de Dios en su boca, tiene la unción del Espíritu Santo, tiene el llamado de Cristo. Él establece doctrina, él tiene la doctrina, él ya la estableció. Por eso Pablo un día sella la doctrina y dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio que ya les anunciamos, sea anatema, ya lo anunciamos, ya está la base. Ahora váyanse con esa base. Inclusive yo me puedo ahorrar, pero lo que yo ya les establecí, eso es el evangelio. Por eso ya no hay apóstoles. Y el mismo Pablo dijo, ya, no tengo que poner más. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído ante mí de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Fíjese, Pablo se lo transmite a ¿quién? Timoteo, sucesión. Es decir, va de aquí para contigo. Ahora, tú, Timoteo, ¿qué vas a hacer? En la iglesia local. ¿Se lo vas a transmitir a quién? A otros. Encarga a hombres fieles, que sean idóneos para qué, para enseñar a otros, para que esto se enseñe. Entonces, ¿el apostolado es el proceso o es la misión que tenemos de transmitir el mismo mensaje de un lado a otro? La iglesia, ¿cómo lo hizo? ¿Quiénes son estos hombres fieles que Pablo está hablando? Los ministros de las iglesias locales. De una manera, a nuestra forma, a nuestro contexto, son los pastores y los ministros que Dios ha ordenado para trabajar en la iglesia. Hermano, el único ministerio que creo que no tiene ninguna controversia y que no hay ningún problema, y sí hay, pero que toda la iglesia cristiana reconoce cuál es el pastorado. Nadie puede decir que el pastorado no es bíblico. Históricamente, hermano, la figura del pastor anciano, obispo, no jerárquicamente, es sinónimo, hermano. En la Biblia, obispo, pastor, anciano, presbítero, es la misma cosa. Todos ellos funcionaron como los que receptores y guardianes de la sana doctrina para transmitírselos a la iglesia local. Y nuestra labor como iglesia cada día ha sido, a través de la iglesia, transmitir el mismo mensaje a las siguientes generaciones de ministros que van a alimentar al pueblo de Dios con la sana doctrina. Así que el ministerio apostólico o el apostolado se desarrolla en la iglesia local a través de sus ministros. Llámense misioneros, pastores, ancianos, como se llame. Y, hermano, también se realiza a través de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de ustedes que toma la palabra de Dios y va y le anuncia el evangelio y le enseña la palabra a otros. Cuando usted está en orden con su iglesia local, está en orden con la palabra de Dios, es un hijo de Dios que trae la palabra de Dios y que usted tiene, como dice aquí, hombres fieles que enseñen a otros. Es importante, mi hermano, que entendamos que si la iglesia va a permanecer, si va a ser firme, es a través de que usted como iglesia ore por nosotros los ministros, que transmitimos la palabra de Dios para que usted reciba la palabra no adulterada y que Dios levante más ministros, que mande obreros a su mies, gente que lleve el evangelio a todas las naciones. Por eso oramos por nuestros misioneros, oramos por cada uno de los que están en el campo
misionero. Y prepárese, hermano, sirva, Señor, ¿por qué? Porque hemos recibido una estafeta de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, es bíblico que la iglesia se organice con los 5 ministerios. Usted va a oír mucho de eso actualmente. El movimiento apostólico que hoy escucha, se lo voy a decir. Regáleme unos minutos, sé que se me dio el tiempo, no quiero dejarlo, estoy inconcluso. Uno de los grandes o de los principales promotores del movimiento apostólico profético es el doctor Peter Wagner, y él ha estudiado mucho y definido este movimiento. Lo que le voy a decir no está bien, yo no estoy en nada de acuerdo con la visión ni lo que él dice, pero es para que usted entienda la definición que ven las iglesias de este tiempo evangélicas y que tienen los 5 ministerios y que hablan de profetas y que hablan de apóstoles y ese tipo de cosas. Para ellos, el apóstol es alguien enviado con un mensaje. Estamos de acuerdo con eso. Alguien que establece una iglesia, no es una misión, está bien. Un plantador de iglesia para nosotros está ejerciendo una función apostólica, pero no le vamos a decir, como estás plantando una iglesia, ahora eres ordenado apóstol. No, es alguien que Dios ha levantado para hacer una iglesia. Y por eso usted va a ver en nuestros contextos, le llamamos, hay plantadores de iglesias. Hermanos, vamos a apoyar un plantador de iglesia. Usted se le llama, hermano, quiero plantar una iglesia. Usted va a ser plantador de iglesia. Y usted no tiene que ofenderse si se le llama plantador de iglesia. Es que no me han llamado pastor. Que nos llamen como sea, hermano. Haga la labor, como título que se le ponga. ¿Sí? Entonces, alguien que ejerce autoridad al fijar políticas. Ahí está el problema. ¿Qué hacen estas personas y qué ven en los apóstoles? Alguien que ejerce autoridad al fijar políticas y ponerlas en ejecución. Es decir, ellos van a decir cómo se organiza la iglesia. Y esa es la labor realmente de cada iglesia local. Los pastores tenemos que ejercer ese ministerio. Lo que creen muchas de estas iglesias es que uno como pastor tiene que buscar la cobertura, así le llaman, de un apóstol que va a venir y nos va a decir cómo van a hacer las cosas. Y usted no se va a dar cuenta, pero se la va a pasar regañándome. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Así funciona. ¿Sí? Y obviamente es nuestra responsabilidad como pastores estar en sujeción con otros también y recibir consejo. Pero estos vienen realmente a ordenar porque se ven con una autoridad, lo cual no hay una evidencia en la Escritura. No funciona así. No es que esté necesariamente mal, pero hay que tener cuidado. Dice, alguien que cumple un ministerio de restauración de pastores e iglesias. Es decir, les llaman apóstoles a pastores de pastores. No tienen ningún respaldo bíblico. Está bien, todos los pastores necesitamos otro pastor que nos ayude, pero no son jerarquías. No son jerarquías. Hermano, la iglesia protestante, muchas de las iglesias protestantes está peleada con la jerarquía romana. ¿Por qué? Por los abusos. Entonces, no tiene esto sentido. Tiene autoridad para edificar a la iglesia. Fíjese, esto es lo que dicen. Tienen autoridad para edificar a la iglesia. O sea que la iglesia no es edificada con sus pastores, con sus maestros, no es edificada con los que le están predicando domingo a domingo. Esto es lo que creen ellos. O sea, el pastor es una persona de bajo nivel y que ellos han sido llamados para edificar la iglesia. Y por eso a esas iglesias, hermanos, los tienen en evento tras evento, conferencia tras conferencia, con los apóstoles, con las conferencias apostólicas, las conferencias proféticas y un montón de cosas. Para que se edifiquen. Y bueno, que no se edifica cada domingo cuando viene a escuchar la palabra de Dios de la boca de su pastor, le predique como le predique. Si le predica la palabra, hermano, aunque no sea un gran orador, ha sido ordenado por Dios para edificar su vida. Pero usted quiere irse a una de esas iglesias porque le da bonito y porque le da una profecía que le rasque la oreja, usted es libre. Pero debe tener cuidado. Peter Wagner define este don, lo define como un don. El don del apostolado, del apóstol, es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para asumir y ejercer un liderazgo general sobre un cierto número de iglesias con una autoridad extraordinaria en cuestiones espirituales que es recogida y apreciada espontáneamente por esas iglesias. Es decir,
Son hombres con mucho liderazgo, con mucho conocimiento y mete algo de espiritualidad y de reconocimiento de la iglesia. Es decir, es como si nos dijéramos, hermanos, estamos desprotegidos, necesitamos un apóstol. Y toda la iglesia, sí, hermano, busquemos uno. Y ahora, hermano, nuestro apóstol es el apóstol Maldonado. Démosle gloria a Dios. Ahora pertenecemos al Rey Jesús de Florida. Y vamos a mandar unos camiones para que se vayan al Congreso Apostólico y el profético del apóstol Maldonado. Porque eso nos va a edificar y le va a dar crecimiento a la iglesia. Y el siguiente domingo va a venir el apóstol Maldonado. Imagínense. Eso no funciona así, hermano. Pero así lo creen. Así funciona. Así funciona. Entonces, a eso se refiere. El desarrollo del don del apóstol y el ministerio apostólico ha sido notable en los últimos años en América Latina. Esto es cierto. Desgraciadamente, América Latina ha sido una de las incubadoras del movimiento apostólico profético, iglesias enormes, grandes, y tienen cosas muy buenas, claro. Están en el Señor y si predican la palabra está bien, pero ahí es donde no estamos de acuerdo. Hay ciertos problemas doctrinales y que debemos tener cuidado. Entonces, quiero instruirle, hermano, en esto. ¿A dónde lo llevé primero? A la palabra. ¿Le hizo sentido? ¿Lo pudo ver históricamente? Y a la definición de las palabras. Le digo, como siempre le digo, no nos vamos a pelear, pero si alguien nos pregunta, oigan, ¿crees en los apóstoles? Claro que creo. ¿Hay apóstoles hoy en día? No hay apóstoles hoy en día. ¿Por qué? Ya se murieron. Pero el ministerio apostólico continúa, claro. La misión continúa. ¿A través de quién? De nuestros pastores, nuestros maestros, aquellos que Dios ha levantado en las iglesias locales para predicar el evangelio. Entonces ya no me doy tiempo de hablarle acerca de cómo se realiza el apostolado. Se nos ha ido el tiempo completamente. Pero creo que fue interesante e importante que usted entienda esto. Los versículos del medio no los tratamos. Jesús mandó a sus discípulos y les dijo cómo iban a ir, ¿verdad? En resumen, porque no le voy a quitar más tiempo, aunque no le estoy quitando el tiempo, está edificando. El mensaje es este. El apostolado se realiza con lo mínimo necesario para no serle una carga a nadie. Se lo voy a repetir. El apostolado se realiza con lo mínimo necesario sin serle una carga a nadie. Y estos apóstoles le van a sacar el dinero. Esto es lo que dice este escrito antiguo, es la Didaqué. No se sabe si fue escrito en el siglo I o entre el siglo III, más adelante, no se sabe, pero es un escrito muy antiguo que se conoce como directrices de los apóstoles. Es como si fuera lo que la iglesia captó de lo que les enseñaron los apóstoles de cómo había que practicar. Y hay muchas cuestiones prácticas ahí, interesantes, pero me llamó la atención una de ellas. Y habla acerca de esto. Referente a los apóstoles y profetas, fíjese, menciona esto, y se referían a los predicadores itinerantes, porque llegaban así como llegan predicadores, hermano, persiguen a las iglesias un montón de predicadores, cantantes y todo eso, pero vean lo que desde la antigüedad se debía enseñar, o estos escritos tienen. En lo que respecta a apóstoles y profetas, actúen estrictamente de acuerdo a los preceptos del evangelio. Cuando llegue un apóstol, debe ser bienvenido, debe darse la bienvenida como si fuera el Señor, pero no debe permanecer sino solo un día. En caso de necesidad, sin embargo, podía quedarse al siguiente día, pero si se queda 3 días, es un falso profeta. Y esto hay que pagarles hotel y no vienen nada más por cualquier cosa. Cuando se vayan, el apóstol no debe recibir nada, sino solo comida, hasta la última noche en que haya estado en el lugar. Si pide dinero, es un falso profeta.
¿Qué tal? ¿Está usted instruido? Ya no lo va a engañar. Espero que no, hermano. Tenemos que estar sometidos aquí a la palabra de Dios. Y aprecia, hermano, iglesias que predican la palabra del Señor.